A ver. Ya, estás Hola, ¿me invitado. escuchan? Entonces te debe llegar en las publicaciones, en las notificaciones, un botoncito donde este, unirse. Estás invitado. Buenas noches a todos. Estamos aquí agregando a César a la llamada. Entonces debes de Hola. estar agregándote ya. Ya Hola, ¿me estás. escuchas ahí, Iván? ¿Qué onda? Lo logramos. Oye, es que es la primera vez que me conecto a este asunto de Instagram, pero bueno, aquí estamos. Ah, mira, lo logramos. Oye, ¿Y sabes algo de Gerardo? es que Gerardo me había dicho que era mañana, yo me conecté ahorita porque estaba jugando con el Instagram. Ah, no, ¿cómo crees? Sí, Bueno, qué pena, porque yo tengo entendido que tienen un live mañana con Valerio también. y Valerio me escribió para decirme que lo estaba pasando contigo. Ah, bueno, pues habrá este corto hoy, introductorio. Mañana continúa con Valerio y también el jueves ustedes van a tener una presentación. Sí, Entonces, el jueves tenemos una presentación precisamente de eclipses con un arcoastrónomo amigo mío que es David Wood, y aquí vamos a estar transmitiendo también. ok, súper. Entonces, esto es como para poder platicarle a las personas que nos escuchan hoy sobre este trabajo que están haciendo y sobre lo que va a ser esa llamada, también la de Valerio y personas que quieran pues adentrar más. Además, esas cosas van a quedar grabado también por YouTube, me parece que lo van a transmitir, ¿no? Sí, creo que sí. Pues no sé si quieras que busquemos a Gerardo, pero creo que él está en curso ahorita. Ah, no manches. Creo Sí, que sí. sí, yo le hablé de hoy, pero bueno, hagámoslo contigo, ¿no? Y ya que Genial, nos sí, ya aquí conectamos, estoy. están personas escuchándonos y platicamos sobre lo que va a ser el jueves, que va a ser a las 7:30, vía Zoom y YouTube en la página de Caltonac, que está tagueado aquí en la promoción de este post. Básicamente, o sea, yo escuché de ustedes por un amigo, Valerio Negri, un gran amigo, también Ujú. apasionado investigador del tema de las culturas mesoamericanas, de los calendarios. Yo, pues, digamos, sé muy poco, toda la vida me han interesado los calendarios mexicanos antiguos, la arqueoastronomía, la arqueología, pero pues es así como un investigador y amateur eh, eh, que soy, ¿no? Curioso de Ujú. todas estas temáticas. Y quería, bueno, antes de entrarle al tema de los eclipses, que era lo que queríamos platicar hoy, que nos platicaras tantito de ti, de cómo llegaste tú a este tema de los calendarios, cuál es tu línea de investigación que te llevó a estudiar los calendarios mesoamericanos, y después un poquito vamos a hablar sobre qué es exactamente el Teonalámatl, y luego ya de ahí sobre los calendarios mismos. Sí, mira, antes que nada, pues gracias por la invitación. Una disculpa que es la primera vez que yo había entrado a estos lives en Instagram, pero mira, el tema de los calendarios del antiguo México es poco conocido realmente por la mayoría de la gente de a pie, por así decirlo, ¿no? Porque estamos acostumbrados a un calendario gregoriano que sirve para medir el tiempo, para agendar cosas. Y últimamente, pues, son las cuestiones más comerciales, más de impuestos, más de otro tipo de uso. Pero los calendarios que se dieron en este lado del mundo son totalmente distintos porque son más que calendarios, son herramientas ontológicas, herramientas para el estudio y para el ser, que sí tiene que ver con una parte con el transcurrir de los días, pero los días no son como los concebimos actualmente, que son solamente el transcurrir del tiempo de una forma lineal. No, los días no son neutros, en los calendarios antiguos no son neutros, tienen un color, tienen una esencia, algo que interactúa con nosotros. Es más o menos como los griegos lo utilizaban con el concepto de Cronos y de Kairos, que era más o menos el tiempo que transcurría normalmente, el tiempo pesado, y lo intangible, esa parte que todos los días tienen cualidades. Entonces, estas cualidades interactúan con nosotros de acuerdo a la fecha en que fuimos concebidos y que después, 273 días en promedio, 39 semanas en promedio, se vuelve a repetir este tipo de información. Es como estar
en un campo cuántico, como ahora nos lo dicen los especialistas en física cuántica, es estar embebidos en ese campo cuántico que va mutando, que va cambiando y va cambiando de color, y cómo nosotros interactuamos en eso, ¿no? Entonces, es algo muy distinto lo que tiene que ser, lo que son los calendarios, que ni siquiera la palabra calendario es correcta, un mecanismo de conteo temporal, un mecanismo cronoontológico, como nosotros preferimos llamarle. Entonces, es totalmente distinto esta concepción y entiendo que a mucha gente se le hace difícil tratar de comprender esto porque además tiene una vinculación con el movimiento, sobre todo de Venus. Y yo diría que es un mecanismo de conteo temporal que tiene mucho que ver con Venus, que sí tiene que ver con el Sol y con la Luna. Y este conocimiento lo dejaron plasmado en una herramienta que se llama Tonalpohualli en lengua náhuatl, que es Powa, la palabra Powa es en náhuatl significa contar. Y Tona viene de Tonali, entonces Tonalpohualli, la cuenta que cuentan los tonalis, es lo que significaría entonces la palabra Tonalpohualli. Pero ¿qué es un tonali? El tonali es precisamente esa información, es un tipo de energía calorífica que entra por la mollera en el momento de que uno nace y se acumula en la sangre y eso de alguna manera nos da como un cierto destino en el que nos vamos a ir guiando en nuestras vidas, ¿no? Eso es así como ellos lo concebían. Y además era un calendario o un mecanismo de conteo temporal que además de ser una cuestión de contar días, se vinculaba con lo espacial. Por eso es que vemos tantas pirámides, tantos templos alrededor de todo lo que es Anáhuac. ¿Por qué? Porque estos templos formaban parte del sistema de conteo temporal. Porque hay días especiales, por ejemplo, la pirámide del Sol allá en Teotihuacán, tan importante templo, hay días en los que el Sol sale por detrás del templo o hay días que se mete justamente alineado con el eje de simetría. Y estas fechas, al parecer, no son fortuitas, sino que dividen al año en un segmento de 260 días y otro de 105. Estas fechas son el 12 de febrero, el 29 de octubre, el 13 de agosto y el 29 de abril, que nada tiene que ver con la cuestión, digamos, lo occidental, que estamos acostumbrados a solsticios y equinoccios. Acá no. Estos templos fueron orientados de tal forma para centrarse en el calendario. Entonces, estos mismos templos forman parte de ese sistema. Entonces, es un sistema, es un mecanismo cronotológico espacio-temporal, y yo diría cuántico, porque de alguna manera también tiene que ver con el ser y cómo nos relacionamos. Claro, y de lo que estamos hablando aquí, el Tonalpohualli, es esta cuenta de 260 días que también lo utilizaban los mayas, lo utilizan hasta hoy en día varios pueblos mayas de Guatemala. Es una cuenta, esta de 260 días, que tú dices que tiene más relación a Venus porque no está midiendo el ciclo del sol, no es un calendario como tal. De hecho, la palabra, como tú dices, calendario es equivocado porque eso Sí. viene de la concepción de calendas romana. No es algo de 365 días. Era un calendario sagrado que utilizaban los mayas, pero también los mexicas y también los teotihuacanos. Incluso este calendario, esta cuenta, como tú la llamas, es una cuenta que ha traído mucha misterio a la arqueología de por qué estaban midiendo 260 días, pero que le daba un sentido espiritual a los ciclos del tiempo y que le daba su nombre a las personas, dependiendo qué día nacía. Es como tu misión, ¿no? Tu esencia espiritual. Entonces, además de estar midiendo los ciclos obvios de la naturaleza, como son los del Sol, los de la Luna, los de muchos de los planetas, había esta cuenta de los días, de 260 días, que los mexicas conocían como Tonalpohualli, pero que es una cuenta característica de muchos de los pueblos mesoamericanos y que le da ese significado a los días y que está en muchos de nuestros templos, de nuestras pirámides a lo largo de todo Mesoamérica, ¿verdad? Sí, esta cuenta es endémica. No hay ningún otro pueblo del mundo que haya desarrollado una cuenta de 260 tonali. Es un error llamarla días. Acuérdate, en la lengua náhuatl existe el término para decir día, que es ilhuit. Esto es más bien es la información que circula
en lo que hoy llamamos un día. Eso es el tonali, esa información con la que interactuamos. Entonces, no ha habido ninguna otra civilización en el mundo que haya desarrollado un mecanismo en el que involucre tres cosas, que es el ciclo de gestación humana, o sea, es un calendario de humanos, el ciclo de la Tierra alrededor del Sol y el ciclo de Venus. La cuenta del Tonalpohualli se relaciona mucho, se acerca mucho al ciclo de gestación humana, que más o menos son 39 semanas, que en este caso serían 260 más 13. Este es un calendario, un mecanismo cronológico basado en el número 13. Después se relaciona con el número 365, que es justamente la cantidad de días en números cerrados con el que la Tierra le da una revolución al Sol. Y tenemos finalmente el ciclo de Venus. Este ciclo de Venus es cómo se ve desde la Tierra. No es un ciclo astronómico, sino es el ciclo sinódico, que significa aparente. Cómo es que se ve desde la Tierra. Cuando tú tienes, imagínate que tienes un mecanismo, un engrane, como si fuera mi mano, de 260 dientes. Y tienes otro de 365 dientes. Los echas a andar al mismo tiempo, el menor irá más rápido y este irá un poco más lento porque es más largo. Para que vuelvan a coincidir en la misma posición, se necesitan exactamente 73 vueltas de 260 o 52 52. vueltas de 365. Entonces, vuelven a coincidir en la misma posición después de 18.980 días o 52 años de 365 días. Y esto, al multiplicarse por dos, es como si tuvieras ahora una rueda más grande, un engrane más grande que es Venus. Entonces, cuando vuelven a coincidir los tres engranes, es después de 104 años, es decir, 52, dos veces 52, a lo que nuestros viejos abuelos le llamaban huehuetilisli, o una ancianidad, que es cuando todo el sistema se resetea. Justamente esa parte es tan interesante. Entonces, estamos hablando de un mecanismo totalmente distinto a lo que conocemos como el mecanismo cristiano, en donde tenemos meses fijos, no está vinculado a Venus, por ejemplo, y en este caso sí está vinculado a Venus, al movimiento de la Tierra y al movimiento del calendario humano. No hay ninguna otra civilización en el mundo que haya hecho un calendario humano. Nosotros basamos, tú y yo, medimos y te preguntan, oye, ¿cuántos años tienes? Yo digo, pues yo tengo 35, yo tengo 45, pero realmente no pasamos un año entero dentro del vientre de nuestra madre. Realmente pasamos menos de un año y esto se acerca precisamente a la cuenta del Tonalpohualli, que es más o menos entre 260 y 273 días los que más o menos pasan en el vientre materno. Entonces sí es una cuenta endémica y es un mecanismo totalmente distinto a los calendarios como lo conocemos actualmente en el mundo cristiano. Y esto también otros lo han nombrado como la matemática 13-20, porque Claro. se multiplica exactamente 13 por 20. Hay 20 trecenas en un Tonalpohualli o hay 13 veintenas, como lo quieras ver. Y tú acabas de mencionar que es un calendario humano, es una cuenta humana. También otros han demostrado que tenemos 20 dedos de las manos y de los pies, o sea que tenemos en nuestro cuerpo esa cuenta vigesimal y tenemos 13 articulaciones principales en nuestro cuerpo, 3 en cada brazo y mano y una en el centro. Entonces, y también se me hizo bien interesante lo que mencionaste de la periodo de gestación humana, porque en otros lugares también he visto que mencionan que el periodo del maíz promedio también es como ese periodo de 260 más una trecena. Claro que varía, igual que el periodo de gestación humano no es exactamente esa cantidad de días, pero es muy curioso que en Mesoamérica, donde surgió también el maíz, existe esta relación entre el ciclo de cosecha y de cultivo del maíz con esta cuenta calendárica que es tan, o esta cuenta de los días que es tan singular y que pues tiene todas estas características que nos compartes. Entonces, ¿qué más nos quisieras decir del Tonalpohualli? O si no, ¿cómo es que tú llegas al Tonalpohualli y cómo eso nos ayuda a entender? Digamos, no todos vamos a aprender quizás a seguir la cuenta de los días día con día. Y si queremos, pues hay todas las herramientas para aprenderlo a hacer. Pero en sí mismo, ¿qué han encontrado ustedes que puede aprender la persona
o puede entender la persona común y corriente o personas que nos escuchan sin tener que ser expertos en los ciclos calendáricos, pero que les ha ayudado a entender ustedes este estudio de las cuentas calendáricas que crean que sea relevante para, o sea, ¿por qué es relevante esto para nosotros, así como humanidad moderna? ¿Es Claro. relevante? Es absolutamente relevante, pero fíjate que antes de pasar a pregunta que me acabas de hacer, y ya que tocaste el tema del maíz, me gustaría mencionar algo que a lo mejor es algo que hemos dejado pasar por alto. El maíz es un invento humano. El maíz no existe en la naturaleza. Esto es algo de ingeniería genética que nuestros viejos abuelos lograron hacer a través de experimentación, de injertos y como todavía se hacen en algunas, inclusive viveros. A través de mucho tiempo desarrollaron algo parecido a un trigo y lo llevaron a lo que ahora conocemos como una mazorca, ¿no? Una mazorca de maíz. Pero fíjate la simbiosis tan bonita que existe entre el hombre y el maíz. ¿Por qué? Porque el maíz, como lo conocemos actualmente, la mazorca, no es capaz de quitarse los granos del maíz por sí mismo. Tú avientas una mazorca al suelo, a la tierra fértil, y nunca van a nacer, porque no es capaz de desprenderse de lo que llamamos el olote. Necesita de la actividad humana para poder ser continuidad, para dar esta continuidad de vida. Y en pago a esto es que el maíz es el alimento del hombre, ¿no? Entonces existe esta simbiosis tan bonita. El maíz no es capaz de reproducirse a sí mismo, necesita del hombre para poder seguir existiendo y a cambio nos da justamente la alimentación, ¿no? Somos los hijos del maíz. A mí me parece hermosa siempre esta metáfora. No sé si ya la habías escuchado, esta Sí, parte. sí, de hecho sí, y el tema del maíz es algo que me interesa muchísimo, justamente porque esta relación que existe, esta simbiosis que existe entre el maíz y el hombre es muy única en Mesoamérica. Claro, Tenemos trigo salvaje, tenemos arroz salvaje, tenemos papa salvaje, pero no existe el maíz salvaje. Y cuando los científicos no han logrado entender como el link genético entre el teocintle y el maíz, y nuestros ancestros lo explican, dicen, los dioses nos dieron al maíz, Quetzalcóatl nos dio al maíz al terminar del último sol, y casi es la única explicación, porque el maíz es un alimento, tiene unos genes sumamente evolucionados y desarrollados, que claro. constantemente empresas transnacionales están tratando de venir aquí a robarse la genética y a patentarla, porque es simplemente maravilloso, pero una de sus más increíbles características es esta relación que existe entre el hombre y el maíz, y que justamente está ligado a las culturas mesoamericanas y a sus ciclos del tiempo, a donde la Exacto. gestación humana y el ciclo de siembra del maíz tienen una paralelismo, ¿no? Y que lo vemos escrito en el Tonalpowali. Exactamente. Fíjate, te voy a contar algo. Recientemente, el año pasado, tuve la oportunidad de estar en Egipto y es desierto y lo único que tiene vida es alrededor del río Nilo. A mí me dio mucha sorpresa yo esperaba ver trigo alrededor del río Nilo, en las laderas del río Nilo. ¿Y sabes lo que está sembrado absolutamente el río Nilo? De maíz. Y eso a mí me sorprendió muchísimo ver cómo precisamente es este grano mexicano, este grano de América, que ahora está sembrándose ahí precisamente en el río Nilo cuando debería de ser el trigo, ¿no? Pero esto es así nada más como una anécdota que ahorita recordé. Algo muy interesante. Súper. Respondiendo a tu pregunta anterior, perdón, ¿iba a decir algo? No, 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 continúa. Respondiendo a tu pregunta, ¿para qué sirve este calendario en esta actualidad? Te puedo decir que apenas estamos quitándole el polvo a este mecanismo que durante 500 años quedó oculto. Los mismos frailes tenían la comanda de desaparecer este mecanismo porque lo creían en el siglo XVI, lo creían del demonio, ¿no? Sabemos que, bueno, son Claro. hombres del medievo, que vienen saliendo del medievo o que están por salir del medievo,
y pues lo trataron de destruir, era una comanda, ¿no? Entonces, durante 500 años ha habido mucha confusión respecto a que si es un calendario, que cómo funciona, que si hay muchos tipos de interpretaciones, ¿no? Apenas estamos tratando de quitarle ese polvo que ha quedado durante estos 500 años. Pero las mismas fuentes, afortunadamente, nos dicen para qué servía, para qué lo usaban los antiguos, ¿no? Por ejemplo, no podían cortar el maíz, algo que a lo mejor para nuestros tiempos es algo no tan relevante, pero hasta el momento exacto en el que tenía que ser la cualidad del día exacta. Si tú te enfermabas cuando ibas con el doctor en aquella época, cuando ibas con el doctor, el TISIT, que se les llamaba, era también un conocedor del tiempo, te decía, ok, dame tus síntomas, pero dime el día en que te enfermaste. Él iba y consultaba el Tonalamat para ver qué tipo de tonal y de información circulaba en ese día y cómo tú te relacionabas respecto a eso. También se usaba, como ya bien lo dijiste, para dar nombre a los niños. Era como un apellido energético, un nombre calendárico que todos podían tener. También podías tener otro nombre, como Cuauhtémoc, como Motecuzoma, como Netzahualcóyotl, pero aparte tenías tu nombre calendárico, que tampoco era conocido por todos. Además, se usaba para los matrimonios. Fíjate, esta era una civilización pues que tenía que eficientar todo, ¿no? No tienes refrigeradores, no tienes formas distintas de almacenar por mucho tiempo como nosotros lo tenemos ahora. Tenías que funcionar una sociedad como relojito. Entonces, como reloj suizo, le tenían que dar importancia inclusive a cómo es que se relacionaban las personas de forma romántica para tener el fin de seguir procreando. Si una persona, por ejemplo, era de un tonali, cualquier tonali, pero no era compatible con la otra, ellos decían que se iban a comer sus tonalis y no permitían que se casaran. Imagínate, esto nos habría ahorrado muchos divorcios en esta época, ¿no? Porque de alguna manera sí se puede establecer una correlación de acuerdo a el tonali en el que tú naciste. Porque imagínate que esto es, sabemos cómo nos lo dicen actualmente los físicos o los astrofísicos o todos los físicos teóricos de que todo es vibración. Todo estamos vibrando todo el tiempo, ¿no? Entonces imagínate que tienes una onda en la que tú estás vibrando y te encuentras a una persona en la que va en contra tuya. ¿Qué va a pasar con estas ondas? Es como aventar una piedrita al agua, tú avientas y se forman ondas y después avientas otra. Algunas se sumarán, pero algunas se aniquilarán. Este es el mismo concepto, entonces, de alguna manera para tratar de comprender lo que significaba este tipo de conocimiento. Actualmente, nosotros estamos siguiendo una línea de investigación distinta. Nosotros descubrimos que lo que, lo que actualmente se conoce como la conquista de México, la conquista de Tenochtitlan, de esta ciudad que era la capital Tenochca de los mexicas, las fuentes, y como hemos tratado de entenderla, es como si fuera una guerra común, como si fueran las guerras que sucedían en Europa. Pero nosotros ya nos hemos dado cuenta de algo distinto. Hernán Cortés va siguiendo un guión calendárico que termina justamente en la entrega de Tenochtitlan y después lo sigue usando. Recordemos, amigo, que uh, Hernán Cortés era un hombre que escribió mucho. Enviaba cartas al rey, enviaba cartas a todos lados, de alguna manera. Era un hombre de letras, escribió mucho y tenía una cuestión de que siempre fechaba las cartas que estaba enviando. Inclusive las cartas que enviaba de relación al rey, de donde decía, hoy 16 de agosto me parto para Tenochtitlan y de aquí inicio mi campaña. O hoy, 24 de junio, volví a entrar a Tenochtitlan. El día tal, llegué a tal lado. Entonces, ese discurso que parece normal de una historia como nosotros la conocemos actualmente, cuando contrastamos esas fechas cristianas y las contrastamos con el calendario nativo, nos damos cuenta de que hay una secuencia, un guión, un ritmo. Es como si Hernán Cortés hubiera sido guiado hasta llegar justamente al día de la entrega de Tenochtitlan. Y eso nosotros de hecho, tenemos un libro publicado que se llama Trecenas, los ladrillos del tiempo, en donde explicamos damos todas las pruebas para esto. Eso lo hemos extrapolado, Iván, lo hemos extrapolado y dijimos, si pasó en la conquista, vamos a ver si también pasó en la revolución, si pasó también en la parte de la independencia, y nos hemos dado cuenta que también existen patrones. Inclusive,
ya entrando un poquito a la parte de los eclipses, nuestro actual presidente, sin entrar en política y sin entrar en cuestiones de proselitismo, nada, o sea, yo soy absolutamente apolítico, pero no sé si tú recuerdas que acaba de hacer, que fue muy polémico, que entregó el bastón de mando a lo que sería Claudia Sheinbaum. Sí. Nosotros hemos venido siguiendo los movimientos del presidente y te podemos, y de hecho el próximo jueves, si tienen algo de tiempo, vamos a hablar al respecto, porque vemos cómo el presidente se va moviendo al ritmo del calendario nativo, ¿no? Entonces, las fechas en que escoge algo, en las que decide hacer algo, siempre se va moviendo a esa parte, ¿no? Por eso creemos nosotros que por eso su acercamiento hacia los pueblos originarios. Entonces, sí es un tema de actualidad, sí es un tema que podemos seguir midiendo. Nosotros en nuestras propias vidas lo vamos asimilando, lo vamos sintiendo y podemos ser testigos justamente de esto. Esto no es algo que yo te cuente, esto es algo vivencial que tú tienes que hacerlo, ¿no? Y eso pues invitamos a toda la gente. Y es porque estas cuentas del tiempo son como un lente por el cual puedes mirar la historia y por el cual puedes mirar tu vida. Y donde tú lo aplicas, vas a darte cuenta que como de alguna manera estos ciclos existen, aunque no los veamos o no los sepamos, todo está granado en eso. Entonces, cuando cuentas la historia de Hernán Cortés, de la Revolución o lo de nuestro actual presidente, no sé si Hernán estaba muy bien asesorado de la Malinche para entonces planear bien su entrada a Tenochtitlán y que los tenochcas dijeran, es profético, o simplemente cuando ves la historia y los días, pues cuentan esa historia. Así está hecho la cuenta de los días. Y lo mismo con Andrés Manuel, no sé si él o está muy bien asesorado o simplemente el tiempo, estos ciclos del tiempo se manifiestan en la historia donde tú lo quieras aplicar. Porque también escuchando entrevistas anteriores contigo, sé que lo han visto con la historia del Vaticano, los papas actuales y muchos elementos de la historia actual de la humanidad. Entonces, eso me lleva a pensar que no necesariamente fue estrategia de Hernán Cortés o es estrategia de AMLO, aunque muy bien lo podría ser, y muy bien podría ser que AMLO está asesorado por gente que conoce las cuentas del tiempo. Y si no, Sí, lo debería de estar. la lógica, Entonces, la lógica nos obliga a pensarlo, pero te voy a dar un ejemplo. Un ejemplo, cuando yo descubrí esto, cuando yo en el 2019 empecé a estudiar esto, me di cuenta y dije, bueno, la Malinche, ¿no? Seguramente le fue diciendo y todo. Como lo acabas de decir, es la forma más lógica de pensar. Pero hay ciertos eventos que suceden antes de que Cortés llegue a México que no pueden ser explicables a través de que si ya conocía la Malinche o que si conocía el calendario, porque suceden aún antes de que cuando Cortés sale de Cuba, cosas inexplicables desde nuestra lógica actual. Te voy a decir una, por ejemplo. A Quetzalcóatl. No sé si a ti, pero a mí en la escuela me dijeron que cuando llegó Hernán Cortés a México se le confundió con el dios Quetzalcóatl y que por eso Moctezuma lo había recibido en paz y que eran muy compas, ¿no? se me hace una historia ridícula. Bueno, esa parte, exactamente, a mí me hizo investigar exactamente por qué es lo que estaba pasando, ¿no? Es una mala interpretación, obviamente, pero Quetzalcóatl está asociado a un planeta que es el tercer cuerpo más brillante del cielo, que es el planeta Venus y su ciclo. Sabemos que a Venus lo ves como estrella de la mañana o como estrella de la tarde. Nunca lo vamos a ver pasar por arriba en el firmamento como si a Júpiter o a algunos otros planetas. Entonces, existe un fenómeno que es el tránsito de Venus frente al Sol. Es como si fuera un mini eclipse. Tienes al disco solar y vas a ver pasar un puntito negro, que ese es Venus, atravesando el disco solar. Eso es como un mini eclipse, nada más que la luna, pues al estar más cerca de nosotros se ve más grande, ¿no? Pero obviamente es el mismo efecto. Entonces, en el siglo XVI hubo un doble tránsito de Venus frente al Sol, vienen separados por 8 años. Este tránsito de Venus frente al Sol se llevó a cabo el 25 de mayo de 1518, es decir, Quetzalcóatl atravesando el disco solar. 25 de mayo de 1518. Todavía Cortés no salía de Cuba. Recordemos que esto fue en 1519. Cortés sale huyendo de Cuba
según el soldado Bernal Díaz del Castillo, el 10 de febrero de 1519. Sale huyendo porque ya su jefe, Diego Velázquez, ya había descubierto sus intenciones y entonces ya no le iba a dejar venir a la tercera expedición al continente. Entonces, por eso que Cortés se apresura y tiene que salir huyendo. Cuando nosotros medimos la cronodistancia que hay entre justamente el tránsito de Venus frente al Sol y el día 10 de febrero, este 25 de mayo de 1518, y el 10 de febrero, el día en que Cortés sale huyendo de Cuba para su tercera expedición e inicia su aventura de conquista entrecomillada, ¿sabes cuántos días hay exactamente entre un evento y otro? 260. Es decir, un Tonalpohualli completo. Eso cuando yo lo descubro, dije, me vuela la cabeza. Dije, a ver, sale huyendo. No es que haya dicho Cortés, hey chicos, ya son 260 días de que pasó Venus frente al Sol, es hora de irnos. No, sale huyendo. Y entonces eso sabemos por la historia que en Europa no eran capaces de predecir los tránsitos de Venus frente al Sol, sino hasta que nace Kepler. Johannes Kepler nace hasta, si no mal recuerdo, 1547 o 67, pero nace. Y otra cosa es que después pueda crecer y calcular, encontrar la matemática para poder hacer esto. Entonces no había forma de que en Cuba los castellanos supieran de este tránsito de Venus frente al Sol en base a sus matemáticas, en base a su astronomía de esa época. Entonces, ¿cómo explicamos que Cortés salga exactamente 260 días después e inicie su travesía? Una cuenta del Tonalpohualli completa después del tránsito de Venus frente al Sol. Son ese tipo de cosas en las que sí nos ha obligado a replantearnos que no necesariamente es una cuestión de que haya sido asesorado, que probablemente después sí ya le dijeron, pero hay cosas que detonaron que no pueden ser explicadas bajo nuestra óptica y nuestra lógica Yo actual. creo que está claro que estas cuentas calendáricas es un sistema muy evolucionado, muy avanzado, y se sabe claramente que los ancestros y los antiguos mesoamericanos tenían los más avanzados sistemas calendáricos, o como los quieras llamar, y que esto era nada más uno de muchos que se contraponían, y o sea, toda la arqueología actual, los estudiosos actual, todavía siguen tratando de entender estos sistemas tan avanzados, ¿no? Tan sumamente avanzados, y el trabajo de ustedes es, pues como tú dices, apenas tocando la superficie de lo que es este gran conocimiento que casi desapareció por la quema de los códices, por la destrucción masiva que hubo de todo lo que había y lo que se podían destruir en su camino, y que ahora tenemos este momento de sacar de la información de donde la podemos y reconstruir estas matemáticas que nos arrojan un lente por el cual ver la historia de la humanidad, el pasado, nuestras propias vidas, nuestras propias, y también el futuro, ¿no? Ya te estás congelando, espero que no te vayas porque ahora íbamos a entrar justamente a lo de los eclipses. Hola, hola. Hola, hola, ¿me ves? Ahí estamos. ¿Me ves por acá? Ya, Sí, ya, perdón. entonces, ¿qué onda con los eclipses? ¿Qué es lo que han logrado ustedes entender respecto a este ciclo que estamos viviendo, estos momentos? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan relevante dos eclipses tan cercanos a uno al Sí. otro? ¿Qué ha arrojado los estudios sobre este momento? Mira, el mismo Tonalpohualli es una herramienta que sirve para medir ocurrencias de eclipses. El Tonalpohualli, esta cuenta endémica de la que hemos venido hablando, de 260 arquetipos que corren en 260 días, es una cuenta que lo cuenta todo, absolutamente todo, en repeticiones y repeticiones. La cuestión de los eclipses actualmente tiene que ver porque sabemos que el próximo sábado, hoy es martes, en algunos días, el próximo sábado ocurrirá un eclipse anular de Sol que va a atravesar desde Estados Unidos y bajará y saldrá por lo que es Brasil, pero atravesará la que es Yucatán, la península de Yucatán. Y dentro de 177 días después de este sábado ocurrirá un eclipse total de Sol que será el 8 de abril del 2024, que también va a entrar de alguna manera por Mazatlán, atravesará el país, Texas, todo eso y saldrá finalmente hacia la parte norte del continente.
Estos dos eclipses son muy importantes porque tenemos una oportunidad, nosotros ahora como mexicanos, ver un eclipse anular, que es justamente cuando la luna se pone entre la Tierra y el Sol, pero está un poquito más alejada. Y eso hace que la veamos un poco más pequeña. Entonces no va a ser capaz de cubrir la faz completa del Sol, sino que va a quedar un anillo externo, un anillo de fuego, y eso se va a ver muy bonito, porque imagínate que es un disco negro, pero con un anillo de fuego alrededor. No es capaz porque está un poquito más alejada. A diferencia del siguiente eclipse del 8 de abril del 2024, en donde sí la luna está más cerca a la Tierra, y entonces sí va a ser capaz de cubrir todo el disco solar. Y ahí en lugar de ver el anillo, vamos a ver el halo o la corona solar alrededor. Entonces son estas dos diferencias y tenemos esa gran oportunidad de que hoy en México podemos tener, observarlas este sábado y 177 días después vamos a observar el otro. Fíjate, este cronosegmento de 177 días quedó reflejado en un códice que se llama el Códice Dresden. Ahí se ven series de 177 días seguidos y algunos a veces de 148. Pero eso ya es algo muy conocido, inclusive por los astrónomos modernos sabemos que cada 177 días existe una probabilidad de que haya un eclipse. Pero, ¿cómo se relaciona con esto, con estos acontecimientos actuales y de lo que estábamos hablando respecto a lo de López Obrador? Fíjate, si tú sabes, o probablemente muchos no saben, la presidencia más corta de los últimos presidentes es la de Andrés Manuel, porque se hacía el cambio de gobierno siempre el 1 de diciembre. Pero la de Andrés Manuel se va a recorrer, o sea, donde termina Andrés Manuel, y va a entrar nuestra próxima presidenta, hasta donde podemos entender, va a ser el 1 de octubre del 2020, ¿qué? 24. 1 de octubre del 2024. Resulta, chécate esto, este sábado que entra habrá un eclipse solar que pasa por México, eclipse anular. 177 días después estará el otro eclipse, el eclipse total de Sol. ¿Sabes qué ocurre 177 días después de este eclipse total de Sol? Es el 1 de octubre, justamente cuando empieza la presidencia de la que vaya a ser la sucesora de AMLO. A quien sea que gane. Ajá. Entonces, a nosotros ahí nos está diciendo, wow, esta parte de los eclipses, pero parece una casualidad, pero chécate esta. Si tú sumas, si tienes una calculadora 177 más 177, lo que estamos hablando de esta secuencia, son exactamente 354 días. Ajá. Si tú vemos y medimos la cronodistancia de cuando Andrés Manuel registra el partido Morena, aquel 12 de diciembre del 2018, no, 12 de diciembre de 2017, estoy ahorita hablando de memoria, al día en que él toma la presidencia el 1 de diciembre del 2018, adivina cuántos días hay. 354. Eso es desde que fundó Desde que registra Morena. Morena, Ajá. no sé, 260, ¿No? 140, Los 177. 354 días que te acabo de hablar del doble ciclo de Ah, eclipses. es un doble ciclo de... Eclipses. Exactamente. Son 177 más 177 son 354. Desde que funda Morena ese 12 de diciembre del 2017, si no estoy mal diciendo una barbaridad, no me acuerdo exactamente, pero yo ya lo hice eso. Le sumas estos 177 más 177, llegas al 1 de diciembre del 2018, que es el día en que se le entrega el bastón de mando y es el día que empieza su presidencia. Es decir, la presidencia de Andrés Manuel y la próxima presidencia están acotados por estos ciclos de eclipses. Y eso es lo que a nosotros nos ha llamado mucho la atención. Intencionalmente o no, no lo sabemos. ¿Asesorado o no? No lo sabemos. Bueno. Y luego, por ejemplo, a ver, continúa. Es que esto tiene que ver con un ciclo que mi amigo David Wood Cano, un arqueastrónomo muy, muy reconocido, y yo descubrimos que es el ciclo de 871 días. 871 días no quedó representado en las fuentes, no es algo que se conozca, pero nosotros lo descubrimos
Y si tú divides 871, es divisible entre 13. Entonces es una forma de predecir eclipses en base al número 13. Ya. No como actualmente los astrónomos lo hacen con el ciclo Saros o el ciclo INEX, que son una serie de eclipses distintas, pero esta es una forma de calcular eclipses, digámoslo, a la anahuaca o a la mesoamericana. ¿Qué es este ciclo de 871 días? Quiere decir, Iván, que si hoy tenemos, por ejemplo, un eclipse de sol, 871 días después habrá uno de luna. Mm. 871 días después habrá uno de sol. 871 días después habrá uno de luna. 871 días después habrá uno de sol. Y así hasta hemos medido hasta series de eclipses de hasta 8 series seguidas. Entonces tienes una forma de ir alternando, es una forma alternada de justamente de medir eclipses. Sol, luna, sol, luna, sol, luna, cada 871 días. Si tú, entonces, chécate esto, si tú tienes un eclipse de sol, después uno de luna y otro de sol, tienes un doble ciclo de 871. ¿Estás de acuerdo? Ujú. Entonces tienes 871 por 2, no sé si Sí, tengas una calculadora ahí, ¿cuánto sí, es? sí, sí. 871. Ya había hecho el de 13 y eran 67 por 13 era Ajá. 871. Por 2 es igual a 1747. Perdón, 42. 1742 días. Otra vez, entonces es un ciclo doble de eclipses. Sol, luna, sol. Por 1. Chécate esto. Andrés Manuel recibe el bastón de mando e inicia su presidencia el 1 de diciembre del 2018. Uh-huh. Y entrega otra vez, y entrega el bastón de mando a Claudia Sheinbaum el 7 de diciembre del 2023, dando por concluido su dirigencia de la 4T, no como presidente. Él no puede renunciar como presidente porque está cumpliendo un periodo que está en la Constitución. Pero ese periodo simbólico, ese cuando recibe el bastón de mando y se lo entrega a Claudia Sheinbaum, hay un cronosegmento de adivina cuánto. Exactamente 2 veces 871 días. Es decir, 2 veces un ciclo de eclipses. ¿Esto te parece casual? ¿Esto te parece premeditado? Es ese tipo de cosas que nosotros venimos observando. Nosotros en un principio dijimos, sí, ok, alguien está asesorando a Andrés Manuel y dijo, ¿sabes qué? El 7 de septiembre, este 7 es apenas hace un mes, le dijo, ese día tienes que entregar el bastón porque ya se cumplió este doble ciclo de eclipses, ¿no? Pero ¿qué crees? Ese 7 de septiembre no lo determinó Andrés Manuel, lo determinó el INE, porque ese es el día que el INE establece para el inicio de las campañas electorales en México. Entonces, ni el 1 de diciembre fue escogido por Andrés Manuel, porque está en la Constitución, ni el 7 de septiembre fue escogido por Andrés Manuel. ¿Qué o quién o por qué se coinciden con estos ciclos de eclipse? Esa es la gran pregunta. Eso a nosotros nos tiene muy sorprendidos, querido Iván. Está increíble y yo creo que si nos quisiéramos meter más a fondo para los que nos interesa más, ver en qué trecenas suceden estas cosas, por ejemplo, nos arrojaría mucho sobre el significado más profundo de esos momentos, ¿no? Las personas están preguntando, ¿cómo nos toca a nivel energético o a nivel personal este eclipse? ¿Cómo nos toca a nivel energético o a nivel personal este eclipse? Y parecido, ¿cómo aplicas esto a nivel personal? ¿Cómo trabajas o has trabajado con estas cuentas? Entonces, Lo que tenemos que hacer primero es, como recomendación, para primero, ¿cómo lo aplicamos a nivel de nuestra vida? Primero lo que deberíamos de hacer, que no hacemos, es llevar un diario exactamente, y encontrar esas fechas que son puntos de inflexión en nuestra propia vida, ¿no? No sé, el día que te casaste, obviamente el día que naces, el día que a lo mejor cambias residencia, ese tipo de cosas, el día que te accidentaste y que cambió tu vida, son fechas de puntos de inflexión. Cuando uno empieza a contar la cantidad de días que hay de un punto de inflexión a otro que se pueden correlacionar, nos damos cuenta con mucha sorpresa, yo lo he hecho en mi propia vida. Primero, que son divisibles entre 13. Entonces tienes una cantidad, no sé, 871 días y cuando lo ves te das cuenta que es divisible entre 13, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que nosotros ya venimos haciendo
esta forma de seguir las cronodistancias, es algo que le llamamos cronodistancias, es muy sorprendente. Eso sería de la cuestión de lo que lo aconsejaría y de alguna manera irse siguiendo, por ejemplo, a lo que Gerardo, que desafortunadamente no estuvo hoy, pero Gerardo y el equipo de Caltona van diciendo cómo es la información mántica que está circulando ese día. Y nosotros decir, a ver, hoy que estamos a 10 de octubre, ¿cómo me sentí? Conozco mi tonal y cómo me sentí. Entonces, hoy es un tonal tal, ¿cómo me relaciono yo con ese tonal? Y vamos viendo cómo nos vamos engranando en ese gran ciclo, ¿no? Es algo a lo mejor que puede parecer, nos puede parecer ilógico bajo nuestras concepciones actuales de ciencia, ¿no? Pero está hablando de otro tipo de ciencia, que no necesariamente es el método científico como lo conocemos actualmente, ¿no? Sino es una ciencia que tiene que ver ya más bien con la mente, con el sentir. ¿Por qué, por qué la ciencia actual ya se topó con pared? Porque ya detrás de la retícula de la materia, finalmente nos damos cuenta de que hay un nivel energético que ya no puede medir. La ciencia, mientras no lo pueda medir, mientras lo pueda medir, podemos decir que es ciencia actual, ¿no? Pero ya no podemos medir un pensamiento. ¿Cómo puedes medir una emoción? Eso ya no lo puede medir. Y nosotros, la física cuántica actualmente nos dice, hey, sí está por un lado la materia, pero ¿qué crees? La materia está influenciada por la intención, por la mente. Y eso, en ese momento, la física newtoniana que todos conocemos, viene a ser complementada por la física cuántica y entonces ya tienen que interactuar, ¿no? Son ciencias totalmente distintas. El pensamiento y el sentir, entonces, influyen en la cuestión de la materia. Entonces, sí es importante el tener esto en la mente para que podamos comprender con mente abierta un sistema cronontológico totalmente distinto a lo que conocemos como un calendario actualmente. Y para eso, bueno, ahorita vamos a compartir las redes de Caltonac y también donde la gente puede seguir ahí el trabajo de Gerardo también, e incluso tal vez aprender a seguir la cuenta de los días ellos mismos, ¿no? Como cada uno lo podemos aplicar, pero digamos que personas que no van a aprender la cuenta de los días y no lo van a poner, ¿qué crees que sea importante rescatar de lo que ustedes han encontrado respecto a estos eclipses? ¿Qué significa este momento histórico? ¿Es importante para México, para el mundo? ¿Por qué es importante? Más allá de que logramos meternos meticulosamente o ustedes que lo han logrado hacer, ¿qué conclusión han llegado que nos puede compartir con todos? Nosotros creemos que está llegando una etapa que le llaman, los antiguos mexicanos le llamaban los soles. No sé si ustedes han visto el calendario azteca, la piedra del sol que está ahí en el Museo Nacional de Antropología e Historia. Y en el centro tiene como una especie de aspa, que este símbolo se le llama el Nahuioli, el símbolo de cuatro movimientos. Y las leyendas de estos soles, como nos lo dejaron en las fuentes escritas, nos dicen que han ocurrido cuatro etapas en la humanidad, cuatro creaciones de destrucción y de nacimiento de algo distinto. Cuando llegaron los españoles o los castellanos a esta época, se vivía justamente el quinto sol. Ya habían ocurrido cuatro, ya habían concluido cuatro y se estaba viviendo un quinto sol. En base a nuestros cálculos, sabemos que el quinto sol nace en el año 960 y tiene una duración, aunque no quedó en las fuentes, se puede de alguna manera inferir que tiene una duración de 1040 años. Si tú sumas 960 más 1040, te lleva justamente al año 2000, 1999, 2000, que sería cuando esta conclusión del quinto sol habría llegado. Pero las mismas fuentes nos dicen que entre la muerte de un sol y el nacimiento de otro, hay un cierto periodo como de reacomodo, de obscuridad. Y este justamente dura 26 años. Entonces estamos hablando que a partir del 2000 al 2026, 2027, empezando desde el 25, habría de alguna manera un reacomodo. Y lo vemos actualmente. El sistema actual no acaba de morir, pero tampoco nace algo, ¿no? O sea, ya vemos un mundo distinto en donde ya tenemos a China, tenemos a Rusia, ya Estados Unidos ya perdiendo la hegemonía geopolítica que tiene actualmente. Entonces vemos cómo hay un reacomodo total, vemos el renacer, por ejemplo, de las culturas mesoamericanas, el renacer del calendario, y todo esto creemos que tiene que ver justamente con los eclipses de sol.
Las mismas fuentes nos dicen que un sol concluye justamente con un eclipse y también con un movimiento. En este caso va a ser de movimiento. Puede ser movimiento de la Tierra o cualquier otro tipo de movimiento. Y fíjate, Iván, cómo se relaciona este ciclo de eclipses que van a ser en México, que son los dos grandes eclipses de México. No sé si yo ya tengo un poquito más bueno, yo tengo 51 años y yo me acuerdo Casi perfectamente cuando, 52. bueno, casi 52, y yo ya estoy a punto de cumplir mi amarre de años. Pero yo me acuerdo perfectamente, y a lo mejor algunas de las personas que nos escuchan, justamente el otro gran eclipse de sol que pasó en México fue justamente el 11 de julio de 1991. Yo me acuerdo que era un adolescente cuando esto pasó. 11 de julio de 1991, cuando ese gran eclipse total de sol, y no vuelve a haber otro en México hasta ahora, que va a ser el 8 de abril del 2024. ¿Sabes cuántos días hay entre este y este? Hay exactamente 11.960 días. Quiero que me hagas favor de dividirlo entre el Tonalpohualli. 11.960 entre 260. Exacto. Entre 260 es igual a 46. Exactamente, es un número exacto. Quiere decir entonces que de este eclipse de sol de 1991 se relaciona con el de ahora. Y si tú los ves, ¿Caerían en el mismo tonal, exacto, el mismo día? sí, No. 9 Miquisle, ¿Y sí, cuál es 9 9 Miquisli? Porque alguien preguntó aquí. Miquisle, ¿En qué sí, 9 signo cae Miquisle, este eclipse? El, de, 9 el, de, el Miquisle. del sábado. El del sábado es 1 agua. Uno agua. Pero el de 177 días después es justamente 9 El Miquisle, que va a ser igual que el de el total el abril del próximo año. Entonces, exactamente, un eclipse, ¿qué es lo que pasa? El sol nos está iluminando todo el tiempo, ¿no? El sol para los antiguos mexicanos era el irradiador de este tonali, del tona, es el máximo radiador de toda esa información. ¿Qué pasa cuando la luna se antepone, se interpone entre el sol y la tierra? Hay una interrupción de esta información. Probablemente las fuentes nos dicen de que les tenían miedo los antiguos mexicanos, ridículamente creo yo, como lo entendieron los castellanos, que porque se iban a convertir en ratones o cosas así, ¿no? Sí, medias extrañas. Yo creo que lo que más bien tenían miedo o conocían es que había una interrupción de esta parte de información que llega del sol por parte de lo que es la emanación de esta tona, ¿no? Entonces creo que podríamos, respondiendo un poquito a la pregunta de esa forma espiritual, creo que sí tendríamos que estar conscientes de eso, que hay una cierta interrupción en el que si nosotros concientizamos y nos hacemos conscientes de eso, quizá podamos de alguna manera modificar algo habiendo una masa crítica que todo el mundo estemos pensando en ello, ¿no? Y es justamente lo que vamos a intentar hacer un ejercicio, en un experimento que estamos convocando para este sábado. Hay algún par de ejercicios que vamos a presentar el jueves para que la gente, a manera de ejercicio de experimentación, podamos sincronizarnos y, por ejemplo, no sé, ahora pensar en que al próximo dirigente de este país le vaya bien, ¿no? Aprovechar ese momento, ya vimos que está relacionado a los eclipses, como te lo acabo de demostrar. Entonces, a lo mejor si intentamos y mandamos nuestra intención, puede generar algún tipo de cuestión benéfica para nuestro país y para el mundo. Bueno, yo creo que sin duda estas cuentas del tiempo tienen una clave importante para mostrarnos. Para la humanidad está claro que los ciclos estos existen más allá de que los conozcamos o no. Y también que México tiene una parte muy fundamental que contar en esta transición, estos 26 años de final del último sol a inicio de uno nuevo, ¿no? Y que aquí se encuentra parte de la transformación, parte de la llave que son estas cuentas calendáricas para poder entender este momento histórico y poder estar mucho más preparados y poder asentar esta intención mejor dirigida, sabiendo que es un momento donde tenemos capacidad como seres humanos conscientes que saben de esto, poder aplicarlo en abrir los caminos y transformar el mundo como puede ser. Están preguntando, ¿el de este sábado es uno agua? Sí, exactamente, uno agua.
y de acuerdo con el sincronario galáctico también están vinculados los eclipses del 91 y del de 2024. Es maravilloso. Eso se está refiriendo probablemente a la cuenta argüellana, pero Sí, tenemos claro. que entender que cualquier ciclo de 260 días vas a encontrar esta relación, porque están contando 260 días. Mucha gente está como con este tema de que si el calendario quiché o el Tonalpowali, incluso en el Tonalpowali hay creo que 2 o 3 diferentes versiones. Para no adentrar en esta polémica de qué cuentas siguen ustedes, yo creo que la gente puede acercarse directamente a sus canales, que es Caltonac, y ustedes van a tener el jueves una transmisión a las 7:30 para hablar más a fondo sobre este próximo sábado y cómo estar mejor preparados, pero además en esos canales, Caltonac, en Instagram y en YouTube, pueden las personas acercarse para entender más esta cuenta que ustedes están siguiendo, ¿no? Que es una de las Tanalpowalis. Sí, y entiendo lo que dices. Mucha gente se acerca, cuando se acerca a la cuenta del tiempo, dice, ay, es que hay un montón de versiones, porque hemos tratado de interpretar un mecanismo ajeno. Hemos tratado de interpretar un mecanismo con otra configuración, con otra intención, con otro uso, a través de lo que conocemos como el calendario cristiano. Y ahí es en donde choca todo esto, ¿no? Y por eso hay tantas versiones. Pero lo que acabas de decir es algo importante. No importa qué cuenta sigas, no importa cómo se llame, lo importante es la cantidad de días que hay de un evento histórico a otro. Eso no importa cómo le llames. Y ahí es en donde nos damos cuenta de que existe este mecanismo atrás, de que hay un patrón que está basado justamente en número 13. Cada 13 días o sus múltiplos. Como ya lo vimos, 871 es divisible entre 13. Un patrón de alternancia de eclipses. Y fíjate, Iván, que cuando ya lo hacemos, eso es a través de la matemática nativa, basada en el 13, pero ya utilizando números decimales, como lo usamos actualmente en el mundo occidental, chécate esto, y qué bueno que tienes una calculadora ahí. Tenemos este día que va a haber un eclipse, y le sumas 871 días y va a haber otro eclipse. Eclipse de sol, eclipse de luna. Tienes un día inicial que es 1 más 871, entonces tienes 872. En el día inicial y en el día final tienes el número 872. Cuando nosotros nos dimos cuenta de que esto es algo de tan sencillo, en donde los mismos movimientos de la luna están basados en las matemáticas, nos dimos cuenta de algo bárbaro. Si me haces favor de el ciclo de la luna, no sé si sepas cuántos días son. La mayoría cree que son 28, pero ese es un mito popular. Es que tenemos el Lo, sinódico y el Sí, sí, sideral. el ciclo sinódico de la Luna, como se ve desde la Tierra, no es de 28, es de 29.53 días. Por eso los meses duran entre 30 y 31 días. Se va, Punto 53. 29.53. Y eso, para explicarlo mejor, significa que de luna nueva a luna nueva no son exactamente 28 días como Exact, solemos pensar, no, porque no es exactamente, son es 29.53. El 28 es el exactamente. promedio entre el sinódico y el sideral. Y además, sí, exactamente. Esto es algo importante decirlo. Lo dijiste muy bien, entre una luna nueva y una luna nueva, 29.53. Entre una luna llena y otra luna llena, 29.53. Se llama sinódico porque es visto desde la Tierra, es aparente. Exacto. Pero chécate esto, si tú multiplicas o elevas al cuadrado el, el ciclo sinódico lunar, dime qué número que te da. ¿Cómo hago el cuadrado donde dice 29.53 por 29.53. por 29 O sea, por punto sí mismo. 53 por sí mismo al cuadrado es 872.02. Exactamente. ¿Y qué es lo que te acabo de decir? Ahí está el ciclo de un eclipse. Tienes el día inicial más 871 días y tienes ahí el eclipse. Y, ¿Ya te diste cuenta? y no tiene que ver porque justamente los eclipses son relacionados al ciclo de la luna. El eclipse Exacto. lunar es cuando la Tierra se pone enfrente de la luna y el sol y entonces tapa la sombra. Y el eclipse solar es cuando la luna pasa por enfrente de Entonces las dos tienen que ver con alineaciones de la Tierra, el sol y la luna, solo que en diferente orden.
de los Sí. factores. Entonces, no sé, a lo mejor astronómicamente esto tiene sentido porque es el ciclo de la luna de 29 días, punto 29 tantos, que es el ciclo en relación a la Tierra, y ahí, si lo multiplicas por sí mismo, está el ciclo de los eclipses. Exacto. Es Y algo, eso es la algo, ciencia actual no lo sabe. ya. Pero ahí vemos la sencillez de nuestro universo y tan bonito que es, ¿no? O sea, basta con elevar al cuadrado el ciclo sinódico lunar 29.53 por 29.53 y vas a llegar a la cantidad de días que es justamente de la ecuación de alternancia de la que acabamos de hablar. Y esto lo voy a presentar junto con mi amigo David el próximo jueves, sobre lo que están invitados. Y chécate, hay otra cosa, Iván, que hemos descubierto que tiene que ver con la proporción áurea, esta divina proporción tan famosa con la que la naturaleza construye en lo tangible. Nosotros ya también lo hemos encontrado en el tiempo y hemos encontrado una relación muy bonita entre el ciclo sinódico lunar, el ciclo de la Tierra y lo que significa el tonal powell de 260 y con este número phi. Phi sabemos que tiene, en la escuela nos enseñaron el valor de pi, Sí, que es la cantidad de veces que cabe el diámetro en la circunferencia de un círculo, ¿no? Que tiene que ver con 3.1416 y ahí se va hasta el infinito. Pero phi casi no nos lo enseñan, pero phi es la constante más importante con la que la naturaleza construye. Y el valor de phi es exactamente 1.618. es el Esto quiere decir círculo de Fibonacci, ¿no? la serie de Fibonacci, sí, exactamente. Este tiene que ver cada vez que nosotros hacemos esta serie uno más 2, 2 más Crea uno, la 3 más 10. siguiente parte para ir creando Exactamente. mm, Sí, es- esta espiral áurea, es una espiral áurea que se llama, ¿no? Se utiliza actualmente en la música. Dalí cuando la encontró la utilizó para hacer sus cuadros. Se ha hecho muchas cosas con respecto a la parte de lo que es la proporción áurea. Pero en los movimientos de la Tierra y de la Luna alrededor del Sol y los números cronométricos de Anáhuac también lo encontramos. Si tú me haces favor, y ahorita lo estoy diciendo de memoria, tú multiplicas 260 veces el periodo de la Luna y lo divides entre 13 veces el año solar y dime qué te da. 29 punto qué A ver, apuntando 29.53 por 260, por 260, ajá, apuntado, entre ¿cuánto te da? Entre 7.677. entre 13 por 365. Ah, no, eso sí, tengo que hacerlo por separado, ¿no? Sí. Tengo que apuntar. Digo, este es un ejercicio que a lo mejor los que nos están viendo puedan hacerlo en sus casas. En sus casas, a ver, en sus casas, chicos, 29 punto qué, 260 veces la luna, que o es sea, 260 por 29.53. 29, que me da 7.677. Hay un numerito. Y a ver, alguien que me pueda hacer la otra cálculo, ¿cuál es? Es El de 13 por 365 por 13. 365, que son 13 años. ¿Sí? 365 por 13 es igual a 4.746. Entonces, por un lado, tenemos 260 ciclos lunares. Y por Exacto. otro lado, tenemos 13 ciclos solares. De la Tierra. Ajá. Y Ahora esos, divídelos y ¿qué divídelos. te va? Entonces, ahora 7.677 entre Entre el 13 veces 365. 13 veces 365, que creo que es 4.745, ¿verdad? No lo escribí. Ya lo está. Entre 4.000, gracias, Cori. 4.745. Alguien lo puso en el chat. 1.6. ¿Sí? 1.618. Exacto. Sí, Sí. pero ¿por qué empezamos con 200 ciclos, 60 ¿No? ciclos, 260 ciclos lunares y 13 ciclos Ahí, solares? exactamente. Ahí está el número 260. Quiere decir que en el calendario nativo está embebida la proporción La áurea en proporción. los movimientos. Eso Exactamente. es, Ahí es. eso es sumamente impresionante, encontrar por fin una relación entre
nuestros ciclos de calendáricos, matemáticos, mesoamericanos y la visión cartesiana o la Exacto. matemática cartesiana europea. Hasta ahorita eran completamente ajenos e inseparables. Incluso he visto estudios donde relacionan el Solkin, el Tonalpowali, con el I Ching chino, Sí, sí. pero nunca había visto algo que pudiera empatar con el sistema cartesiano o sistema occidental Uh-huh. de la matemática. Y esto es sumamente importante, fascinante que ustedes hayan encontrado esta relación y nos abre a toda una forma de estudiar estos ciclos del tiempo más allá de seguir día con día o más allá de qué cuenta calendaria estés usando, pero cualquier ciclo, si tú empiezas a contar 13 por 20, creas una matemática de 260, Exacto. puedes y lo relacionas eso con el ciclo solar, que es igual al gregoriano, entonces ya empiezas a ver una serie de patrones que nos llevan a entender los ciclos de nuestra vida por ciclos de 13 años, de 52, y si viviéramos 104 años pudiéramos encontrar esta matemática implícita. Gerardo, perdón, César, sumamente fascinante. Alguien está preguntando qué podemos esperar del eclipse de este sábado, según el Tonalpowali. Según la interpretación que ustedes tienen, no sé si ese es el enfoque que tú tienes, ¿no? No, De ese día, pero qué a, es- podemos a esperar. eso nos falta Gerardo en esa parte. Yo doy la explicación científica, yo doy la explicación astronómica, matemática, y mi compañero siempre es el que encargado en la parte mántica, ¿Te ¿no? O acuerdas sea, qué día dijiste uno atl, ¿no? ajá, uno, Uno atl. at, es uno Entonces, uno aguas. atl nos habla, por un lado, nos habla de un inicio, de un comienzo, Sí, es un y inicio es de el trecena. inicio de la trecena. Y atl, si mal no recuerdo, tiene que ver con las aguas planetarias, tiene que ver con nuestras aguas internas, tiene que ver con las emociones, Uh-huh. con abrir. Uno es abrir y atl es abrir paso al flujo de nuestras aguas vitales. ¿Cómo lo queramos entender eso? Puede ser positivo, ser negativo, ser bueno, ser malo, pero es definitivamente llamando a las aguas, ¿no? Sí, claro. Y Cory dice, acerca de lo que mencionaron de los eventos políticos, pues es un ejemplo de que el tiempo sagrado de los abuelos sigue funcionando detrás del telón. Maravilla tecnológica, Maltiosh o Meteotl. Claro. Bueno, pues eso, César, muchísimas gracias. ¿Qué más para cerrar y para invitar a las personas a seguir acompañando en estas investigaciones tan importantes que vienen haciendo? Pues es con que se acerquen a conocer esta tecnología. Es una tecnología del ser que no se va a encontrar en ningún otro lado. Es realmente una guía para que nosotros nos vaya mostrando el camino que vinimos a hacer en este plano. Es una forma de encontrar para qué somos útiles en la creación y de alguna manera sincronizarnos a esta ola, subirte a la ola, ¿no? Como ir surfeando, ¿no? Yo en mi vida personal así lo hago y créeme que me ha funcionado. Si alguien puede acercarse a mi canal, van a ver esta evolución. Mi canal en YouTube, ahí tengo más de 260 y tantos videos ya, en donde pueden ir viendo cómo es que vamos haciendo este descubrimiento. Porque todo lo que tenemos en YouTube es como una novela, como una historia, porque un descubrimiento nos lleva a otro, a otro, a otro, a otro. Entonces, si uno va siguiendo la secuencia, se va a dar cuenta de esta evolución y cómo hemos dicho cosas que de repente ya las comprobamos después, ¿no? Entonces es bastante interesante. Acérquense a este sistema cronontológico, acérquense a conocer el pasado del antiguo México. Sabemos que ha sido vilipendiado mucho, de que nos han dicho que éramos bárbaros sacacorazones, que matábamos a los más inteligentes y los aventábamos en el cenote de Chichén Itzá. Eso es algo absurdo, pero cuando conocemos realmente estos mecanismos, queda uno sorprendido. Y yo te agradezco mucho, Iván, que me hayas hecho el honor de invitarnos aquí a esta charla. Desafortunadamente, Gerardo piensa que es mañana y yo me conecté en estas sincronías que tienen que ser cuando tienen que ser. Justamente. Te agradezco Gracias, César. muchísimo, Iván. ¿Cuál es ese canal de YouTube para que las personas puedan acompañar? Ah, es YouTube César Morlán Valle. César Es exacto. Bueno, tengo dos. Valle. Ajá, tengo uno como compositor porque tengo una parte creativa y como músico y tengo la otra parte que es como historiador.
como investigador. Entonces, César Morlán Valle, lo buscan en YouTube y ahí aparezco. Muchísimas gracias, César. Gracias a todos los que se conectaron. Hubo muchísima gente durante todo este tiempo. Los que están apenas conectándose lo vamos a publicar en el Instagram para que puedan ver la repetición y ojalá lo puedan hacer porque estuvo increíble y así podemos estar más alineados en este gran momento de la entrada a los eclipses a partir de este sábado. Muchas gracias, César. Gracias a todos. Buenas noches. Nos vemos y los esperamos el jueves en nuestro programa en Caltonac. En Caltonac, YouTube, ¿verdad? En Caltonac, Facebook, ahí vamos a hablar más profundamente sobre el ciclo de 871 días para que quieren enterarse y para todas las cosas que están pasando respecto a los eclipses en estos de México. A las 7:30 en Caltonac, en Facebook y YouTube. Buenas noches Exacto. a todos. Gracias. Hasta luego. Ya, güey.